En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en este nuevo amanecer, en este jueves precioso que el Señor nos regala, 13 de octubre. Aquí estamos como siempre dándole la bienvenida a su programa Reflexión. Gracias a usted que ya está conectado con nosotros. No olvide compartir este enlace en esa red social donde usted nos sintoniza. Gracias por estar siempre apartando un tiempo de ese tiempo tan valioso que cada uno de ustedes tienen. Hay muchas ocupaciones, hay trabajo, pero qué bueno que usted aparte este espacio para poder unirse con nosotros. Así que le damos la bienvenida a Reflexión. Gracias por estar conectados con nosotros. Es una preciosa oportunidad que el Señor nos concede poderles nuevamente llevar esta transmisión en vivo, deseando que usted y los suyos gocen de salud, gocen de paz y sobre todas las cosas que el Señor esté ministrando nuestras vidas. Gracias por estar conectados con nosotros en este día jueves. Les apreciamos, les amamos en Cristo Jesús y queremos recordarle que usted puede ser parte activa dentro de este programa, dejándonos su comentario, su petición de oración, porque queremos orar por usted. Simplemente el hecho de que tengamos vida es razón suficiente, Mari, como para estar agradecidos con ese Dios poderoso. Definitivamente, gracias al Señor, porque Él es el dador de la vida. Él nos permite una vez más respirar, contemplar su creación tan preciosa, ese sol tan radiante. Es maravilloso saber que todo es por su misericordia y es por esa razón que debemos de estar agradecidos. Así que también le invitamos en este momento a que usted nos pueda dejar su comentario en la red social donde nos sintoniza. Déjenos su comentario, pero también su petición. Queremos orar por usted. No olvide que es muy importante seguir pidiéndole al Señor. Si usted no recibe respuesta de parte de Dios y quizás tiene días de estar poniendo la petición, usted sígala poniendo, porque para Dios no hay nada imposible y Él, recuerde que llega en el justo momento que usted necesita esa respuesta, porque para nosotros a veces decimos, no, es que yo ya quiero la respuesta, yo ya necesito la respuesta, estoy necesitado, estoy enfermo, pero no olvide que los tiempos no son nuestros, son de Dios. Así que lo importante es seguir clamándole al Señor, seguir pidiendo de su misericordia, seguir depositando nuestra confianza en Él. Así que le invitamos a que usted nos deje su petición. Si usted nos escucha a través de los 1450M de Restauración, hágalo a través de los números 75 54 71 53 o 79 40 42 95 y con gusto estaremos orando por usted. Gracias por estar conectados a esta transmisión, a usted que nos sintoniza también a través de Radio Restauración 1450 AM. Gracias por estar conectados a la programación que le hace feliz, y a usted también que está en sintonía de las redes sociales y que ya nos están dejando sus comentarios. Nos alegra mucho poderles acompañar en este día jueves. Recuerde que también tenemos Biblia Project. Estamos desarrollando cada uno de los libros de la Escritura, haciendo una breve referencia a cada uno de ellos en cuanto a la temática que ellos desarrollan. Este día vamos a compartir nuevamente Biblia Project. Martes y jueves compartimos esta Biblia Project y nos encontramos a la altura del libro de Samuel. Eso estuvimos analizando, terminamos el segundo libro de Samuel. Ahora corresponde meditar precisamente en el siguiente libro, libro de los Reyes. Así que mantenga nuestra sintonía, comparta la transmisión si todavía no lo ha hecho, para que más personas puedan recibir esta bendición. Los libros de Primera y Segunda de Reyes. Aunque nuestras Biblias son dos libros separados, originalmente fueron escritos como un libro que cuenta una historia unificada que continúa del libro de Samuel que le antecede. Así que David ha unificado las tribus de Israel en un solo reino, y Dios prometió que de su linaje vendría un rey mesiánico que establecería el reino de Dios sobre las naciones y cumpliría las promesas hechas a Abraham. Entonces, el libro de Reyes cuenta la historia de la larga línea de reyes que vinieron después de David, y ninguno de ellos estuvo a la altura de la promesa. De hecho, ellos llevan a la nación de Israel a la ruina. El libro está diseñado para tener 5 movimientos principales. La historia comienza y termina enfocada en Jerusalén.
Primero con el gobierno de Salomón y la construcción del templo, y luego, en esta última sección, termina con la destrucción de Jerusalén y el exilio de Israel a Babilonia. Y las tres secciones centrales están compuestas por la historia que nos lleva a esa tragedia. Y explican cómo Israel se dividió en dos reinos rivales, cómo Dios trató de prevenir la corrupción de Israel enviando a los profetas, y cómo el exilio se convirtió en la inevitable consecuencia del pecado de Israel. El libro inicia con 2 capítulos acerca del traspaso del reino del anciano David a su hijo Salomón. Y las últimas palabras de David a Salomón son muy similares a aquellas de Moisés y Josué y Samuel al pueblo. Es un llamado a permanecer fieles a los mandamientos del pacto y a permanecer leales solo al Dios de Israel. Pero las palabras de David parecen un poco huecas, porque luego David y Salomón se ponen a conspirar de cómo van a consolidar este nuevo reino a través de una serie de asesinatos políticos. No es un buen inicio. El momento más brillante de Salomón es cuando le pide a Dios sabiduría para guiar a Israel, e incluso completa el sueño de David de hacer un templo para el Dios de Israel. Aquí la historia se detiene y describe con detalle el diseño de este templo. Justo como en el diseño del tabernáculo en la Torá, tenemos mucho oro y joyas, e imágenes de ángeles y árboles frutales. Todo este simbolismo hace eco del jardín del Edén. Es el lugar en donde el cielo y la tierra se encuentran, donde mora la presencia de Dios con su pueblo. Pero en cuanto Salomón termina el templo, toma una horrible decisión y el reino se desmorona. Él empieza a casarse con las hijas de otros reyes, cientos de ellas, para hacer alianzas políticas. Y luego, él adopta a los dioses de esas mujeres e introduce su adoración en Israel. Luego, Salomón acumula enormes cantidades de riquezas y organiza un ejército gigante. Incluso instituye el trabajo de esclavos para todos sus proyectos de construcción. Si miras en la Torá y revisas las reglas para los reyes de Israel en Deuteronomio 17, verás que Salomón está rompiendo cada una de ellas. Así que para el tiempo de su muerte, Salomón se parece más a Faraón, el rey de Egipto, que a su propio padre. La siguiente sección inicia con el hijo de Salomón, Roboán, actuando justo como su padre. Es una historia muy triste de ambición y hambre de poder. Él trata de subir los impuestos para el trabajo de los esclavos, y bajo el liderazgo de Jeroboam, las tribus del norte rechazan esto, se rebelan y se separan para formar su propio reino rival. Y ahora en la historia tienes al reino del sur, Judá, centrado en Jerusalén con reyes del linaje de David. Y ahora también este nuevo reino del norte llamado Israel, cuya capital eventualmente será Samaria. Además, Jeroboam construye 2 templos para competir con el templo de Salomón en el sur. Pone en cada uno un becerro de oro para representar al Dios de Israel. La conexión con Éxodo 32 y el becerro de oro es bastante explícita. A partir de este punto, la historia va de un lado para otro, de norte a sur, trazando el destino de ambos reinos. Cada reino tuvo alrededor de 20 reyes consecutivos, y conforme se nos presenta cada rey, el autor evalúa su reinado según algunos criterios. ¿Adoraban solo al Dios de Israel o promovían la adoración a otros dioses? ¿Lidiaron con la idolatría entre el pueblo y permanecieron fieles al pacto como David o se volvieron corruptos e injustos? Y de acuerdo a estos criterios, el autor no encuentra reyes buenos en el reino del norte. 0 de 20. Y luego, en el reino del sur, Judá, solo 8 de 20 obtienen una calificación positiva, lo que se conecta con otro gran propósito del libro, que es introducir el rol de los profetas, figuras clave en la historia de Israel. En la Biblia, los profetas no eran adivinos, sino que hablaban en nombre del Dios de Israel y desempeñaban el rol de guardianes del pacto, lo cual significa que condenaban la idolatría y la injusticia tanto de los reyes como del pueblo. Ellos le recordaban constantemente a Israel de su llamado de ser luz a las naciones, de que debían obedecer los mandamientos de la Torá. Así que los profetas retaban a Israel a que se arrepientan y que confíen en su Dios. En estas secciones centrales, para cada rey, Dios levanta profetas para pedirles cuentas. Los profetas más prominentes son los del norte. Elías y su discípulo Eliseo están justo ahí en el centro del libro. Elías era un profeta rústico, viviendo en el desierto, y su archienemigo era el rey del norte, Acab, y su esposa cananea Jezabel. Juntos habían instituido en Israel la adoración al dios cananeo, Baal.
Así que en una famosa historia, Elías retó a 450 profetas de Baal a una contienda para ver cuál Dios era el real. Así que ambos construyeron altares y oraron a sus dioses, pero solo el Dios de Israel respondió con fuego. Después de esto, Acab utiliza su poder real para asesinar a un agricultor israelita y robar el viñedo de su familia. Y Elías confronta una vez más la injusticia de Acab y anuncia la decadencia de su descendencia. Elías eventualmente pasa el manto de su liderazgo profético a un joven discípulo llamado Eliseo, quien pide 2 veces la autoridad de Elías. Y lo que es fascinante es que el autor, que ha contado 7 obras milagrosas de Elías, luego ofrece historias de 14 actos de poder de Eliseo. Ambos profetas fueron claramente hombres extraordinarios y jugaron el mismo rol: confrontar a los reyes de Israel por la idolatría y la injusticia. Y en último término, no tuvieron éxito en hacer que Israel se aparte de la apostasía. En la siguiente sección, el reino del norte es sacudido por una revolución sangrienta iniciada por un hombre llamado Jehú, quien destruye a la familia de Acab. Aunque Jehú fue inicialmente comisionado por Dios, su violencia se sale de control y crea una espiral de asesinatos políticos y rebeliones de los que Israel jamás se recuperó. Después de Jehú, tenemos golpe tras golpe, y cada rey sigue a otros dioses y permite injusticias horribles. Todo nos lleva a Segunda de Reyes, capítulo 17. El grande y malvado imperio de Asiria desciende y acaba con todo el reino del norte, y la ciudad capital, Samaria, es conquistada, y los israelitas son exiliados y esparcidos a través del mundo antiguo. Ahora, el capítulo 17 es clave. El autor detiene la historia y ofrece una reflexión profética de lo que acaba de suceder. Él culpa la caída del reino del norte a la idolatría y a la infidelidad al pacto de Israel y sus reyes. Y por tanto, Dios les ha hecho enfrentar las consecuencias de sus decisiones. El último movimiento del libro nos cuenta la historia del solitario reino del sur. Aquí conocemos a varios reyes muy heroicos, como Ezequías, quien confía en Dios cuando los ejércitos de Asiria tocan la puerta de Jerusalén. O Josías, quien descubre un rollo perdido de la Torá en el templo. Empieza a leerlo y es confrontado, e instituye reformas religiosas para quitar la idolatría y las influencias cananeas de la tierra. Pero Judá ya está demasiado arruinado. El rey que gobierna entre estos dos, Manasés, es por mucho el peor. Él no solo introduce la adoración de estatuas de ídolos en el templo de Jerusalén, también establece el sacrificio de niños. Así que Dios envía profetas para decirles que el tiempo se ha terminado. Israel ha alcanzado el punto sin retorno. Los últimos capítulos cuentan la historia del imperio babilónico, que viene a invadir Jerusalén, destruir el templo y llevar al pueblo y al linaje de David al exilio. Y así termina la historia, dejando que nos preguntemos: ¿ha terminado Dios con Israel? ¿Ha terminado con el linaje de David? Bueno, el párrafo final se proyecta alrededor de unos 40 años en el exilio y narra una historia muy extraña. Se trata de Joaquín, un descendiente de David, quien hubiera sido rey si hubiera estado en Jerusalén. Y el rey de Babilonia lo libera de la prisión y lo invita a comer en la mesa real por el resto de su vida, y ahí termina el libro. No es mucho, pero es una historia que da un rayo de esperanza en que Dios no ha abandonado al linaje de David. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Dios cumplirá sus promesas a Abraham y a David? ¿Cómo bendecirá a las naciones y traerá el reino mesiánico? Y para responder a esas preguntas, debes leer la sabiduría de los libros proféticos. Pero por ahora, ese es el libro de Reyes. Bueno, ahí escuchábamos el resumen en la Biblia Project de Primera y Segunda de Reyes. Gracias a cada uno de ustedes que están en nuestra sintonía. Usted que recientemente nos sintoniza, bienvenido. Somos Reflexión. Y bueno, gracias a cada uno de ustedes que ya nos dejaron sus comentarios por aquí, mencionar los nombres que nos han dejado ya los comentarios. Tenemos a mi hermana Verónica Hernández, que ya nos deja su comentario, mi hermana Elizabeth Miranda, mi hermana Sonia Rodríguez, mi hermano Julio Vázquez, saludos hermano, mi hermana Lilian Núñez, mi hermana Teresa
Vanessa Martínez, mi hermana Mari Jiménez, mi hermana Telvina Campos también, que ya nos deja sus comentarios. Gracias a cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Estamos felices, contentísimos de que ustedes estén en sintonía y que puedan siempre estar interactuando con nosotros. Si usted no ha enviado su comentario, hágalo en este momento. No olvide también enviar su petición, porque queremos orar por usted. Envíelo a través de un comentario. Ponga su nombre, su apellido, díganos cuál es su necesidad por la cual desea que estemos orando. Si usted nos escucha por los 1450M de Restauración, hágalo a través del 75 54 71 53 o a través del 79 40 42 95, y con mucho gusto estaremos orando por usted. Gracias por estar con nosotros, siempre pendientes de poderle llevar el alimento espiritual. Es que transmitimos este programa de lunes a viernes en este horario. Vamos en este momento precisamente a compartir el consejo de la palabra de Dios. Hoy iniciamos el capítulo número 5 de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Oremos entonces. Padre, gracias te damos por este amor, por esta bendición que tú nos das de poder compartir tu palabra, de poder expresar gratitud, agradecimiento para con las cosas que tú nos das. Bien, dices, alabanza, todo te lo debemos a ti. Ahora permítenos, Dios mío, entregar tu palabra donde quiera que la señal de Radio Restauración esté llegando, donde estas redes sociales estén dando cobertura en estos diferentes países. Bendice cada una de las vidas, y no a nosotros, oh Jehová, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Continuamos desarrollando el estudio de Primera de Tesalonicenses. Hemos dado cobertura ya a varias temáticas, y si usted desea mayor detalle de los capítulos que ya hemos estudiado, invitándole para que en esta red social donde usted nos esté sintonizando, usted pueda irse al archivo y ver los capítulos que así le interesen. Este día vamos a iniciar el capítulo número 5. Quiero específicamente que meditemos en un tema muy especial, en un tema que siempre ha sido motivo de controversia para muchas personas, pero que realmente es un tema muy importante, y el tema es como ladrón en la noche. Ese sería el tema, como ladrón en la noche. Pablo tenía mucho interés en declarar varios temas para la iglesia de Tesalónica, como lo estuvimos analizando el día de ayer, específicamente de qué pasa con aquellas personas que mueren, con aquellos familiares que se nos adelantan, con aquellas personas que precisamente parten. Hay muchas conjeturas, hay muchas religiones, muchas sectas que presentan muchas informaciones, pero a la luz de la palabra vemos que para aquellas personas, bien dice en otra carta Pablo, en la carta a los Filipenses, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Es ahí donde cobra mucho valor específicamente la enseñanza. Ahora, después de haber hablado de ese tema, vamos a encontrarnos con el tema como ladrón en la noche. Quiero invitarle a que leamos específicamente la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo número 5, versículo número 1. Dice la palabra del Señor: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Oiga lo que está diciendo Pablo acá. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Aquí encontramos un detalle interesante, y es específicamente los primeros 11 versículos del capítulo 5 constituyen una glosa. Es muy probable que esta adición haya sido redactada por los discípulos de Pablo de la segunda generación después del año 70. ¿Cuál era el propósito? Su propósito era el de actualizar la enseñanza del apóstol sobre la venida del Señor en un nuevo contexto, posteriormente a la destrucción de Jerusalén y el templo judío. Porque recuerde, ya hemos analizado varios pasajes de la Escritura. Ahora, reconocemos esta glosa, y ya expliqué que es una glosa por el uso que se hace en estos versículos de frases, de palabras e imágenes que Pablo precisamente no utilizaba
en sus cartas. Por ejemplo, la frase que aparece acá, los tiempos y las ocasiones. Los tiempos y las ocasiones. Es precisamente que no aparece en ninguna otra carta del apóstol Pablo. Eso ya nos deja entrever que es una glosa. De hecho, en ningún otro escrito del Nuevo Testamento, con la excepción del libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 7. Otro ejemplo es precisamente, y ya lo vamos a analizar, el versículo número 2, que se puede traducir la palabra exactamente. La Reina Valera lo traduce por perfectamente, y que no aparece en ninguna otra carta precisamente del apóstol. Lo mismo sucede, se puede decir, de la expresión vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Eso lo vamos a encontrar en el versículo 5 más adelante, pero la idea es completarle este cuadro, que es una imagen que no corresponde a la época de Pablo, sino que es una elaboración precisamente de los evangelios, especialmente del evangelio según San Juan, que se cree que se originó por la influencia de los esenios sobre los primeros cristianos. Otra imagen posteriormente a Pablo es la que presenta el día del Señor como ladrón en la noche, y ya vamos a leer el versículo número 2, que aparece esa frase, como ladrón en la noche, que va a ser el tema que vamos a desarrollar, la cual pertenece a la tradición precisamente posterior a Pablo. También se nota que el contenido de la adición no es congruente con lo escrito en relación con la venida del Señor en la carta. La seguridad de Pablo de que estaría vivo para la venida del Señor lo hemos visto el día de ayer, y yo le mencionaba, decía Pablo, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo estaba expectante de la venida del Señor. Pero ¿por qué razón él pone nosotros que vivimos? Porque él esperaba que aún en vida, cuando él estaba en vida, Jesucristo iba a retornar precisamente para dar cobertura a la promesa que los cristianos esperamos, que aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero note cómo escribía Pablo, nosotros que vivimos, que habremos quedado. Él tenía la esperanza que en el momento de que él escribía esta carta, en el momento que él tuviese vida, todavía el Señor iba a regresar. Note qué interesante. Y oiga esto, y nosotros los que vivimos, dice el capítulo 4, versículo 17. Solamente estoy comparando. Oiga, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, dice Pablo, seremos arrebatados. Pero cuando él escribió la carta, él decía, él pensaba que iba a estar vivo. Los que hayamos quedado, él se incluye, contrasta con la mirada natural de la muerte en la adición. ¿Por qué razón? Ya vamos a ir analizando cada uno de los versículos, pero por ejemplo en este capítulo 5, versículo 10, él dice, ya sea que velemos o que durmamos. Ahora él aclara, puede ser que ya no esté con ustedes, puede ser que ya esté durmiendo. Y recuerde que la palabra que él utilizaba cuando ya habían fallecido los cristianos era que estaban dormidos. Además, lo que era desconocido para los tesalonicenses sobre la venida del Señor era la carta de Pablo. Tampoco queremos que ignoréis. En la glosa es ya algo precisamente que puede notarse. Vosotros sabéis perfectamente. Son momentos distintos, el de la carta y el de la glosa, evidentemente. Y estoy diciéndole que este capítulo 5 del versículo 1 al versículo 11 es una glosa claramente. Tenerlo en cuenta es importante para la correcta interpretación de este pasaje. Entonces, después de darle esa introducción y ese análisis de glosa, hablemos ya del versículo número 1. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. La adición comienza con los tiempos y las sazones, las ocasiones. Una frase que no fue elaborada sino después del año 80 después de Cristo. El uso de los dos artículos definidos deja ver que los términos eran muy conocidos para los lectores, lo cual no puede suceder en la época de Pablo. La noción de Dios fijando el tiempo de los eventos críticos, en este caso la venida del Señor, que vendrá como ladrón en la noche, derivó precisamente
en los cálculos apocalípticos que pretendían descubrir el programa de las cosas que Dios establecía. Eso llevó a un conocimiento que ya estaba muy diseminado para el tiempo de la glosa y que percibe el qué, la seguridad de que aquellos redactores declararan precisamente: no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pero realmente esto es algo muy, hermano, importante. Ese conocimiento avanzado dista mucho de la condición de los tesalonicenses en época de Pablo, cuando ignoraban cosas básicas como el tema de la resurrección y su relación con la venida del Señor, que Pablo se los ha aclarado en el capítulo anterior. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que ya se adelantaron. Si ellos no lograban dominar el tema de la resurrección, ¿cómo iban a dominar este tema? Por eso es que podemos decir, cuando él escribe en el versículo 1, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque ya dominan el tema, uno puede entrever que es una glosa y un tema muy importante. Dice específicamente el versículo número 2, donde aparece ya el tema: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Note qué interesante, empieza esta figura, o si usted me lo permite, esta metáfora, como ladrón en la noche. Es ahí donde cobra mucho valor, y creo que no tendría mucho, voy a decirlo, por qué explicar esta figura. Pero un ladrón nunca le va a decir a las personas que le va a robar: mire, buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, ¿me da permiso de robarle? No, un ladrón llega sin ningún, voy a decirlo, sin un aviso previo. Eso me hace recordar una historia: un pequeño ladrón de 7 años. La policía de Miami, Florida, estaba desconcertada. Se había producido en un tranquilo vecindario una serie de robos y no podía descubrirse al ladrón. El valor de las cosas robadas ascendía ya a miles de dólares y el misterio continuaba. Por fin, tras una severa vigilancia y el rastreo de pistas cada vez más seguras, aprendieron a un astuto ladrón. Pero no lo llevaron a la cárcel, ni lo entregaron al juez que precisamente le iba a llevar el caso y lo enjuiciara. Lo entregaron más bien a su abuela para que le diera unas cuantas palmadas y lo vigilaran mejor, porque se trataba de un niño de 7 años. ¿Quién lo hubiese pensado, verdad? Es un chico extremadamente listo, comentó el detective Felipe Coward. La táctica que empleaba era siempre la misma: llamaba a las puertas de las casas, tocaba y luego corría rápidamente para entrar por una ventana trasera. Así robó radios, relojes, pequeños objetos, monedas y joyas que ascendían a un monto de $400 y mucho más. El dinero que obtenía con la venta de esos objetos lo gastaba en dulces, en cines, en helados, lo que hace cualquier niño de esa edad, de 7 años. Aquí tenemos una prueba más de que las malas inclinaciones están latentes en todo ser humano. He ahí un niño que a los 7 años desarrolla una habilidad para delinquir. No tenía cómplices, no tenía consejeros, no tenía directores, actuaba siempre solo y jamás dijo a nadie de nada cómo obtenía este dinero. Lógicamente era dinero ilícito. Tenía el cuerpo de un niño de 7 años, pero la mente de un delincuente adulto. Cuando se vio descubierto por la policía, rompió a llorar, pidió que lo llevaran donde su abuela y en fin, muchas cosas. Lo cierto es que la naturaleza humana está corrompida de raíz. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero bien dice la Escritura que no hay justo ni aun uno. Pero todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo, dice la Escritura. Tanto Romanos como el libro de los Salmos. La historia del niño de Miami que debemos reflexionar: no todos los niños tienen una propiciación, voy a decirlo, o una marcada historia de delito. No son todos. Pero aún en el corazón de la personalidad más pacífica y buena palpita el germen del mal. Ahora, usted se estará preguntando:
por qué Dios toma la figura de ser como un ladrón. Porque dice el versículo que estamos analizando, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Uno se pregunta, ¿y por qué el Señor ocupó esta figura como para describirse como un ladrón? La ocasión precisamente que Dios puso como una figura, no solamente en este versículo que estamos viendo en Tesalonicenses. Yo podría citarle lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, dice. Oiga, qué interesante. Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Pero note, siempre está esa metáfora, esta figura, como ladrón en la noche. Le voy a dar el último, Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues, dice, de lo que has recibido y oído, guárdalo, le dice a una iglesia en particular, y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Eso es lo que quiero destacar. ¿Por qué usar esa figura como ladrón? Esta figura, la expresión, analicemos el versículo, la expresión el día del Señor es tomada del Antiguo Testamento y describe la intervención decisiva de Dios tanto para salvar como para juzgar. Le voy a repetir eso. Esta figura es tomada por parte de Pablo y la escuela paulina del Antiguo Testamento y nos habla precisamente de la intervención decisiva de parte de Dios de salvar o juzgar, mientras que para los justos el día del Señor es símbolo de salvación. Para los injustos es un día de ruina, de devastación, de frustración. La expresión se une con la otra imagen, como ladrón en la noche, que es una formulación de Jesús que llegó a generalizarse hasta la elaboración de la tradición sinóptica. Unir el concepto día del Señor con la figura de ladrón en la noche crea precisamente una antítesis. ¿A qué me refiero? En primer lugar, afirma que el día llegará en la noche. El día llegará en la noche. Semejante redacción fue posible porque se formuló a partir de imágenes conceptuales previamente existentes y que no habían sido asignadas, como explicaba el día de ayer la palabra parusía, el tiempo, sino hasta después de la destrucción del año 70. Note qué interesante. Para la época de la redacción, específicamente de la adición, ambos elementos habían llegado a ser muy conocidos en esta comunidad, al punto que podían afirmar: vosotros sabéis perfectamente. Pero esa figura de como ladrón en la noche es donde cobra mucho valor precisamente para nuestras vidas. Recuerdo el ojo que no duerme, le titularon. Primero, transfirió una suma relativamente pequeña de $100. Luego, al ver lo fácil que fue hacerlo, simplemente endosó un cheque y transfirió $200 más. La transferencia la hacía de la cuenta de la compañía desde donde trabajaba a su propia cuenta bancaria. Fue así como en 2 años Tomasa González transfirió fraudulentamente casi $1.100.000 a su cuenta personal. Lo curioso de este caso es que Tomasa González era una empleada de confianza de la agencia de detectives Pinkerton en California, especialista en investigar fraudes, robos, estafas y malversaciones. El lema de esta empresa era el ojo que nunca duerme. Pero con respecto a Tomasa González, ese ojo se durmió. Lo cierto es que no hay nada humano que sea totalmente perfecto. La agencia de detectives Pinkerton tenía 141 años de existencia. Contaba con los mejores detectives privados y un equipo electrónico de primera, computadoras de lo último. Investigaba a todo el mundo, es decir, a todo el mundo menos a sus propios empleados. El ojo que nunca duerme, por lo menos en esta ocasión, se durmió. Asimismo, el mejor perro guardián puede quedarse dormido y dejar pasar al ladrón,
La mejor alarma contra ladrones puede dejar de funcionar cuando más se necesita. El mejor policía puede despreocuparse en su auto y no escuchar el llamado de auxilio, y el mejor, voy a decirlo, persona vigilante que puede descuidarse en una fracción de segundos. Sin embargo, hay un ojo que nunca duerme, un ojo que vigila constantemente, un ojo que día y noche se pasea por toda la tierra y que todo lo penetra, todo lo ve, todo lo conoce, todo lo juzga. Y ese ojo es Dios. Es ese momento exacto cuando la figura pertenece a decir que un día Él vendrá, y vendrá como ladrón en la noche. Es tanto lo que ve el ojo de Dios que hasta conoce nuestros pensamientos antes de que estos se conviertan en hechos. Conoce las intenciones de nuestro corazón antes de que produzcan todas esas maldades. Se pasea por toda la tierra. Nadie se libra. Oiga bien, nadie se libra del ojo de Dios. Nadie escapa jamás a la visión de Dios. Nadie puede esconderse de su mirada penetrante. Nadie. Gracias a Dios, Él no nos condena a pesar de conocer nuestras malas intenciones. Es nuestro pecado mismo lo que nos condena. No es la mirada de Dios, es el pecado que habita en nosotros. Dios conoce todos nuestros hechos, todos nuestros planes, y sin embargo no quiere condenarnos. Al contrario, lo que Dios quiere es salvarnos. Él no desea castigarnos, sino perdonarnos. Busquémoslo con confianza. Pablo, al escribirle a la iglesia específicamente de Tesalónica, lo que buscaba era que ellos estuviesen expectantes, que ellos estuviesen precisamente dando cobertura a esta bendición. Cuando ellos estaban dando cobertura a esta bendición, es específicamente donde encontramos el beneplácito de poder dar cobertura a lo que Dios estaba estableciendo en ese corazón. Dice el versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí es donde encontramos otras figuras interesantes. Que cuando digan paz y seguridad, cuando el ser humano piensa que ha encontrado la paz, que ha encontrado una seguridad, ahí entonces vendrá una destrucción total, repentina, como los dolores a una mujer encinta, y no escaparán. Al combinar la imagen del día de la venida del Señor con la del ladrón en la noche, se denota un elemento de incertidumbre que contrasta todavía aún más con la proclama de paz y seguridad. Paz y seguridad. Y está hablando de la figura del ladrón en la noche, como ladrón en la noche. Esos adverbios. Pero, ¿quiénes son esos adverbios? Los comentaristas concuerdan en que se trataba de precisamente falsos profetas que negaban la inminencia de la parucía, que negaban el tiempo de parte de Dios de que Él vendría. Cuando veo esto, pienso cuántas personas hoy en día no se mofan, no hacen burla de que desde cuándo nos están diciendo que Cristo viene, y miren, nunca ha venido, hombre. No crean en esas falsas esperanzas, no crean. Entonces, viene Pablo y les dice, es importante que meditemos que cuando el ser humano piensa que ha encontrado la paz, ahí en ese momento que ellos piensan que tienen paz, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y oiga esto, no solamente destrucción repentina, sino la figura, como los dolores a la mujer encinta. Y esto es lapidario, y no escaparán. Es interesante, de nuevo, tenemos otra evidencia de que nos encontramos frente a una glosa, dado que cuando Pablo redactó su carta a los tesalonicenses, aún no tenían conocimiento de la resurrección y su relación con la parucía. No era posible que se hubieran levantado falsos profetas en contra de una enseñanza que no había sido dada. Pero la adición nos deja ver que décadas después llegaron a Tesalónica falsos maestros, de quienes se afirma que vendrá sobre ellos destrucción repentina.
Lo que Pablo está diciendo acá no era meterles temor, no era meterle miedo, no, era capacitar a la iglesia de que estén expectantes, de que Dios pronto viene y su galardón con él para darle a cada uno según sea su obra, y debemos estar preparados. Con esto no quiere decir que, no, es que la iglesia tiene que descuidarse, la iglesia no tiene que hacer su labor, porque hay que estar a la expectativa de que Cristo viene y vendrá como un ladrón en la noche y vendrá sin nosotros saber. Si tenemos la seguridad de que va a venir, entonces hay que estar preparados, pero hay que seguir siendo luz en medio de la oscuridad. Es decir, no ocupemos tampoco, como ahora en día algunos pseudo predicadores ocupan este tema para decir, sí, que por eso es que los cristianos no trabajan. No estoy diciendo eso. Debemos estar a la expectativa. El Señor viene. Pero por pensar que el Señor viene, no voy a descuidar mi relación con Dios, mi relación con el prójimo, mi relación con los demás, mi relación con la comunidad de trabajo, mi relación con mis estudios, mi relación con mis familiares. No, es que eso es lo extraordinario del Evangelio, que Dios honra a los que le honran. Entonces note, para Pablo había mucho que enseñar para la iglesia de Tesalónica. En primer lugar, porque les ha dicho que ellos abundaban en amor. De acuerdo al amor, no tenéis necesidad de que os escriba. Si todas las personas de Macedonia se desglosan, hablan de lo bueno que son ustedes, decía Pablo, no he tenido ni necesidad de llegar. El Evangelio se ha corrido por el testimonio que ustedes dan, los de Tesalónica. Es interesante entonces que para Pablo no solamente tenía que alertarles, como dice acá, de cuando las personas piensan que han encontrado la paz, ahí viene la destrucción. Cuando las personas piensan que han dado continuidad, han quitado esto, han quitado lo otro, y ya no hay, que le digo, mayores detalles, ahí es donde vendrá sobre ellos, dice la Escritura, destrucción repentina. Es interesante cuando podemos notar, en primer lugar, que la glosa nos lleva a una mención, que posteriormente estas personas, falsos profetas, se iban a levantar dentro de la comunidad de Tesalónica para decirles precisamente que no tienen que estar tanto a la expectativa de que Cristo viene. No, hombre, ustedes tienen que ocuparse de esto, tienen que ocuparse de aquello. Correcto, eso es verdad. Pero una verdad a medias se le llama mentira. Una verdad a medias, es decir, una verdad que esconde otra parte, esa es una mentira. Entonces, ¿qué es eso? Aquí es donde viene el detalle. Siempre van a haber personas que le van a decir a usted, mire, ¿y para qué está ahí, hombre, en esa iglesia? Mire, ¿y usted para qué escucha mensajes por las redes sociales? Mire, ¿y usted más que está perdiendo el tiempo, hombre? No lo haga, no haga esto, no haga lo otro, porque mire, si es que desde cuándo están diciendo que Cristo viene y que vendrá como un ladrón en la noche y que vendrá destrucción y que vendrá terremotos y que vendrá esto. No, hombre, si esto ya pasó de moda. Cualquier parecido con alguna persona, pura coincidencia. ¿Cuántas personas no le han dicho a usted esas palabras que acabo de expresar? ¿Y para qué va a la iglesia? ¿Y para qué está escuchando eso, hombre? Eso ya no, si eso ya quedó en el pasado. Cristo ya no, el Cristo no va a venir aquí. Venga, aquí está esto. ¿Cuántas personas? Y Pablo decía, por favor, vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Vendrá sobre ellos, les dice, destrucción repentina. La misma venida que para los creyentes sería vida, para los falsos profetas será destrucción. Y destrucción tan repentina como repentina sería la parusía, el tiempo de Dios, y los dolores a la mujer encinta. Bien, dice el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 43. Pero comprender esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta
y no hubiera permitido que entrara en su casa. Cada uno de los que estamos en esta transmisión, oyentes de la radio, redes sociales, internet, página web, donde quiera que la señal esté llegando, en este momento usted es responsable, a partir de este momento, de estar expectante. La figura que Dios toma como ladrón en la noche es para precisamente cuidarnos, que estemos alerta, que estemos desarrollando un trabajo, que estemos desarrollando estudios, que estemos desarrollando, voy a decirlo a cabalidad, un ejemplo, un modelo de vida espiritual, pero al mismo tiempo estar pendientes de que Cristo está a las puertas, de que aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Y que si somos hijos de Dios, no es porque nosotros las podemos con Dios. No. Fue por la misericordia de Dios que ahora nosotros somos hijos de un gran rey y debemos estar expectantes. Dice Lucas 12:39, podéis estar seguros, decía, de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, hubiese estado alerta. Entonces, lo mismo, esa figura es tomada de como ladrón en la noche para precisamente que nosotros estemos vigilando, que cada día nuestra vida esté siendo, voy a decirlo, preparada para el encuentro con nuestro Dios. Que cada uno de nosotros tengamos la seguridad, si de pronto escuchamos esta enseñanza, aquel que se había alejado del camino de Dios, pues ahora retome la senda antigua, que ahora retome la vida espiritual. Aquel que se había descuidado en el caminar con Dios, que ahora se enfile nuevamente. ¿Por qué? Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos y su fin es camino de muerte. Y dirigiéndose Jesús a ellos, Marcos 14:48, habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme como contra un ladrón. El Señor, cuando era prendido, les dijo estas palabras: ¿habéis salido ustedes con espadas, con garrotes para arrestarme? Como que soy un ladrón, les dice. ¿Por qué está usando esta figura? Porque normalmente el ladrón no avisa a qué hora va a llegar. Es exactamente la figura que ahora Pablo está tomando para decirnos que estemos a la expectativa, que estemos alerta, que estemos pendientes, que estemos precisamente preparados, sería la palabra correcta, preparados para el día en el cual el Señor va a dar una vida o destrucción. Oiga esto, vida o destrucción, como una balanza, ¿verdad? Que acá en esta balanza usted tiene vida, en esta balanza usted tiene destrucción. Son las palabras que Pablo ha utilizado. ¿Qué quiere usted? ¿Qué elige usted? ¿Qué es lo que usted en este momento elige? Porque tiene que tomar una decisión, tiene que establecer una comunión. La medianoche estaba negra sobre la Ciudad de México. La calle de la colonia estaba oscura. La casa escogida ya para robar, en tinieblas, y estaba el presunto ladrón, Luis Medina, sumido en las sombras del alcohol. En esa condición, Medina entró a la casa, se apoderó de un televisor y salió corriendo. A las 2 cuadras lo detuvo una patrulla. Cuando lo obligaron a ir a la casa robada a devolver el televisor, Medina se dio cuenta de algo increíble. Había entrado en su propia casa y se había robado su propio televisor. No podemos enjuiciar a este hombre, concluyó el comisario Francisco. Se robó lo que era suyo. Robar en su propia casa, quitarse lo que le pertenece, esa es una historia verídica. Llevarse bienes que son propiedad de uno mismo es producto de una mente muy confusa. En condiciones normales, el hombre hubiera robado en cualquier otra casa. Atarantado por el alcohol, por el vicio de la destrucción, se robó lo que le pertenecía ya. Sin embargo, hay muchas personas sanas y cuerdas, sobrias y normales, que saquean su propia casa, roban cosas que les pertenecen, solo que no lo hacen precisamente de noche, ni lo hacen enmascaradas, sino lo hacen conscientes de que están robando. Lo hacen con los ojos abiertos, y ese robo así
precisamente ese robo sí es condenable. Cuando un hombre casado comienza una relación extramatrimonial, está robando de su casa la dignidad, está robando la honra, está robando el honor, la felicidad conyugal. Cuando una mujer cede a un amor ilícito, está robando la paz, está robando la felicidad de un hogar, de su esposo, de sus hijos. Cuando un hombre gasta más en sí mismo, su ropa, sus joyas, sus amigos, que lo que gasta en la familia, está robándole a la familia. Cuando una mujer desperdicia tiempo, dinero en lujos inútiles y actividades sociales que la alejan del hogar, está robando el amor que le debe dar a la familia. No es necesario, y este es el punto, ponerse un antifaz negro y esperar a que llegue a la medianoche para robar su propia casa a oscuras. Puede hacerse a cualquier hora del día y en cualquier día del año. Pero atentar contra la familia es robar lo que más necesitamos. Restarle tiempo, restarle dedicación, darle cariño a sus hijos, a la familia. Eso es robarnos a nosotros mismos el tesoro más grande que puede existir, el tesoro del amor. Solo Cristo es capaz de cambiar nuestro corazón y limpiar nuestra conciencia. Y por eso acá Pablo ocupa esta figura para hablar acerca de cómo ladrón en la noche. El ladrón en la noche, el ladrón no va a decirle ni a qué horas él va a llegar precisamente a robar o a saquear todos aquellos elementos que pudiera aquella otra persona estar necesitando. Pero más que necesitando, se refiere al hecho de que cuántas personas precisamente no han cometido desfalcos y han robado precisamente. Esa figura Dios la toma para que nosotros estemos expectantes como hijos de Dios, como cristianos. Hago dos aplicaciones. La primera, ¿se ha alejado del camino de Dios? Busque a Dios. La Biblia dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Llámele, confiese su necesidad, confiese su pecado, confiese y esté preparado, esté alerta, porque ese día habrá vida o habrá destrucción. Usted elige qué tomar. Segunda aplicación, la Biblia es bella, es preciosa y corta como una espada de doble filo, pero nos advierte que para toda la humanidad vendrá un día en el cual Dios va a pedir cuentas y vendrá como ladrón en la noche. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos. Dejamos hasta ahí los primeros 3 versículos, analizamos nada más de este capítulo 5. Seguimos el día de mañana si nos presta vida a Dios. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, porque tú eres misericordioso, bondadoso. Gracias porque tú eres el que produces en nuestras vidas así el querer como el hacer. Gracias porque tú nos permites estar expectantes, estar bajo tu cobertura. Ayúdanos a esperar tu gloriosa venida, donde muchos, creyendo que encontrarán, Señor, alguna bendición, unos encontrarán destrucción, otros tendrán vida eterna. Te ruego, Padre Celestial, que a cada uno de los que hemos escuchado esta reflexión estemos expectantes y preparados cuando ese día de tu venida, como vienes como ladrón en la noche, estemos preparados. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria. Gracias, Dios. Amén, Señor, y amén. Amén. Hermosa palabra del Señor. Ahora ponerla en práctica, estar alerta porque Cristo pronto viene. Por aquí tenemos ya los comentarios. Vamos a darle lectura a cada uno. Y por aquí tenemos a mi hermana Verónica Hernández que nos dice: alabado sea Dios por todas sus bondades, reportando mi sintonía, dice mi hermana Verónica Hernández. Gracias, hermana, por estar en sintonía. Mi hermana Elizabeth Miranda también nos escribe y nos dice: Dios les bendiga, amados hermanos, bendecido día para todos. Amén, dice. Amén, así es. Amén, aleluya, dice mi hermana Elizabeth. Amén, gloria a Dios. Así es, la gloria sea siempre para nuestro Dios. Hermana Sonia Rodríguez también nos dice: siempre es una gran bendición poder escucharles. Amén, dice mi hermana. Gracias, hermana, por escucharnos, por estar siempre pendiente, en sintonía. Hermana Lilia Núñez dice: amén, muchas gracias, Dios, por esta hermosa reflexión, muy buena enseñanza que fue de gran bendición para nuestra vida. Dios siga
bendiciendo su vida, pastor, y su esposa y familia son de gran bendición. Amén, hermana, gloria a Dios. Hermano Julio Vázquez dice, Dios les bendiga, ya en sintonía para edificarme con ese programa. Saludos, pastor Melvin López. Hermana Lilia Núñez también nos dice, buenos días, amados hermanos, Dios bendiga sus vidas. Hermana Dorian Aparicio dice, bendiciones, amados hermanos, y listos para escuchar la palabra de Dios. Dios siga bendiciendo sus vidas, pastor Melvin y su amada esposa. Amén, así sea, hermana, gracias por sus deseos. Hermana Teresa Martínez dice, bendiciones, hermano, gracias a Dios por un nuevo día, ya en sintonía para escuchar la palabra de nuestro Dios. Saludos, amén, saludos también a ustedes, mi hermana. Hermana Reina Valdés dice, bendiciones, hermano, agradecida por un nuevo día y esperando la palabra de Dios. Saludos a todos los que se gozan, amén. Hermana Mari Jiménez dice, buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les siga bendiciendo, perdón, gracias, hermana, igualmente. Hermana Dorian Aparicio dice, preciosa palabra, y es esa promesa son para todos, a ti sea la gloria, dice mi hermana Dorian Aparicio. Amén, gloria a Dios. Hermana Etelvina Campos dice, amén. Jessy Gómez dice, amén, hermanos, bendiciones, hermosa palabra, amén, gloria a Dios. Y hermana Sonia Rodríguez nos dice que la gracia de Dios siempre le acompañe, pastor, en reflexión Melvin López, dice, amén, bendiciones. Gracias, hermana, por sus deseos. A cada uno de ustedes, muchísimas gracias por sus comentarios, gracias por esas palabras que alientan nuestra vida, y bueno, siempre decirles que nos ayuden a orar, eso sobre todas las cosas, porque sabemos que todo proviene de Dios y a Él sea toda la gloria. Gracias, hermanos, por sus comentarios. Ahí estábamos dándole lectura. Gracias por esas palabras preciosas y esperamos Dios bendiga grandemente sus vidas, sus familias y todo lo que ustedes hagan. Amén. Definitivamente siempre la gloria es para nuestro Dios. Y no sé si leímos el de mi hermana Norma Pascasio, que recién escribe y nos dice, bendiciones, hermanos, llegué tarde, dice, pero lo veo después. Amén. Sí, gracias, mi hermana Norma Pascasio. Mi hermana Dorian nos comparte ahí también en este momento un emoji. Gracias, ¿verdad?, a todas las personas que también nos han sintonizado en la red social de Twitter, en nuestros canales en YouTube. Nos alegra mucho poderles llevar siempre el alimento espiritual. Lo hacemos siempre, hermanos, con el objetivo de que la palabra de Dios corra precisamente a través del internet y podamos compartir, como lo he dicho en otras oportunidades, cosas buenas, no tanto cosas malas que no edifican, sino cosas que sí edifican precisamente a todo el cuerpo de Cristo y aún a aquellas personas que no han conocido del mensaje de Dios. Gracias por haber estado con nosotros. El tiempo nos avanza, vamos a hacer la oración. Tenemos peticiones, la cual hemos venido orando por algunos niños. Gracias a Dios, de 3 niños, uno ya está fuera de peligro, Dios hizo el milagro, pero hay 2 niños pendientes por los cuales estamos orando. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que siga dando cobertura. Hay muchas necesidades en medio del pueblo y sabemos de que Dios es el único que puede darnos cobertura a través de la oración. La Biblia dice, orad sin cesar, que estemos siempre buscando el recurso de la oración a la hora de nuestras necesidades. Oremos entonces, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres misericordioso. Gracias porque nos das este hermoso momento de poder compartir tu palabra, una palabra que sigue siendo viva y eficaz para cada uno de los corazones. Ahora venimos ante tu presencia rogándote por cada una de estas necesidades, por cada una de estas peticiones, Dios mío. Sí, Señor, una vez más pedimos a ti, Señor, porque sabemos que tú eres el que haces milagros, sabemos que tú sigues teniendo ese mismo poder con el cual hiciste milagros en esta tierra, y por eso acudimos a ti, Señor Jesús. Te pedimos en esta hora siempre por la vida de Juancito, Señor, ese niño que está en coma, Padre, levántalo de esa condición en la que él se encuentra. Tú conoces el motivo por el cual ese niño está en coma, Padre, pero sabemos que tú tienes el poder para levantarle, Señor, de esa cama donde él se encuentra postrado. Te pedimos, Señor, por la vida de mi hermana Jenny Ramírez, seas tú sanando esos riñones, Padre, seas tú quitando toda insuficiencia renal de su vida. Por José David González, Señor, te pido por conversión y sanidad en sus riñones también, oh Dios. Tú tienes el poder para poner riñones nuevos en cada una de estas vidas que están atravesando esta enfermedad. Por William Lara, Señor, sana esa insuficiencia renal, Padre. Te pedimos también, Señor, por la vida de mi hermana Lucy Celaya, seas tú perfeccionando tu obra en la vida de tu hija, Señor. Para ti no hay nada imposible, oh Dios. Te pido también por la vida de Maribel de Martínez, Señor, sana ese cáncer, Padre, ten misericordia de
ella. Pon un alto a ese cáncer. Tú tienes el poder, Padre. Sabemos que la enfermedad a ti te obedece, oh Dios. Te pedimos que esa enfermedad se sujete a ti, Señor Jesucristo, y seas tú sanándola. Te pido también por la vida de Sandra Verónica de Flamenco, Padre. Mira, está ahí hospitalizada, Señor. Pon un alto a ese cáncer. Para ti no hay nada imposible. Te rogamos, te pedimos un milagro, Señor Jesucristo, para su vida. Te pido también por la vida de Pedro Martínez. Mira ese pie diabético, Señor, esa diabetes. Limpia ese azúcar en la sangre, Señor. Ten misericordia de esta vida. Conviértelo a ti también. Te pido por la vida de Rigoberto Hernández, Señor. Sánale también de ese pie diabético, Señor, y conviértelo a ti en el nombre de Jesús. Te rogamos, oh Dios, por la vida de el padre de mi hermana Hilda Cruz, Señor, por su hermano Franklin Cruz. Convierte esas vidas a ti, Señor. Por la vida de Kevin Ariel González, de Jaime Mauricio, de Dimas Javier, de Cindy González, Señor, de Diana Elizabeth, de Yesenia Carolina, Padre. Convierte estas vidas a ti, Señor. Sabemos que tú tienes ese poder para ablandar esos corazones, por muy endurecidos que estén, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, haz tu obra ministradora en estas vidas y añade a tu pueblo estas vidas que han de ser salvas, Padre, y libértales también de cada uno de los vicios que en los que se puedan encontrar. Rompe toda cadena que el enemigo tiene atada a estas vidas, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre Celestial. Amén, Señor, y amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su